ninguno ocurra. Si yo sé que el peligro puede provocar daño, ¿cuál sería la mejor manera de evitar que ese daño suceda? Como dijimos en la mañana, muerto el perro. Entonces, si yo elimino el peligro, ya no va a haber daño, ¿no? Por ese peligro al menos. Pero yo no puedo estar eliminando absolutamente todo lo que me rodea, porque prácticamente todo lo que me rodea puede causar daño. Tendré que convivir con el peligro, por tanto, convivir con el riesgo. Porque mientras un peligro exista, siempre puede ocurrir un evento que traiga el daño. O sea, tampoco significa de que porque ya existe el peligro, de todas maneras me va a provocar el daño. No, tampoco es así, ¿eh? No es el creo del destino ni nada. Un pitbull sería un peligro, un perro pitbull. Un perro pitbull entrenado, con hambre, sin bozal y a 5 metros tuyo. ¿Sería un peligro? Ahora, porque existe esa situación, significa que ya te va a provocar daño. ¿Qué daño podría provocarte un pitbull de esas características? Te puede desfigurar la cara y te rompe la nariz. Ya está. Porque ya existe el pitbull, ya estarás con la nariz rota y desfigurado. No, eso es peligro, esto es el daño. ¿Qué tiene que suceder al medio? Como dice la definición, tiene que suceder el evento, el suceso. Tiene que ocurrir. Si el suceso no ocurre, entonces no va a ocurrir el daño, la consecuencia. Entonces, nuevamente, ya nos he querido describir. Gestión de riesgos, tenemos que hablar o tenemos que considerar la gestión de 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Lo primero, lo que origina todo, es el peligro. Esto es lo que puede causar daño, ¿verdad? Pero el peligro va a causar la consecuencia o daño siempre y cuando ocurra algo al medio. Esto es lo que les estaba diciendo. ¿Qué cosa es? El evento. Ya está. Fórmula, ¿no? Ya que te gustan las fórmulas. Así funciona la gestión de riesgos. Por tanto, ¿estamos de acuerdo con esto o está chino? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si yo sé que esta cadena se puede dar, la idea de hacer gestión de seguridad es evitar todos los daños. ¿Qué tipo de consecuencia existe? ¿Qué más? Lesión, enfermedad, fatalidad. Muy bien. Tengo que trabajar con esto para evitar que la gente resulte dañada. ¿Qué es lo primero que dónde debería trabajar antes para hacer gestión? Sí. No. El riesgo es esto. Esto es el riesgo. La definición así lo dice. El riesgo es el evento y la consecuencia de daño en combinación. Si tengo que empezar a trabajar para que estas cosas no signifiquen daño a la persona, ¿dónde comienzo? Siempre en el principio. Entonces, yo debería trabajar acá. Insisto, muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Entonces, si yo elimino el peligro, también elimino esto, pues, y elimino esto, ya no se va a dar por cadena, ya no se va a dar. Genial, muy bien. Sin embargo, estamos diciendo que no siempre es posible eliminar, ¿verdad? Y ahí tendremos que trabajar ya con el riesgo, o sea, entrar al evento de la consecuencia.
Por ejemplo, ahí están los ejemplos. El ruido es un peligro, pues puede provocar un daño. Puede provocar la llamada hipoacusia. La hipoacusia es básicamente lo que llamamos la sordera, solo que es el nombre técnico. Sin embargo, solamente se va a producir la hipoacusia, que es el daño, si es que ocurre el evento llamado sobreexposición. ¿Y qué significa sobreexposición? Exponerte más que el tiempo permitido por las normas. Como por ejemplo, cuando ustedes se van a su concierto del grupo 5 y se van todavía al costado del parlante, y no estás 10 minutos ahí, ¿verdad? Estás horas, y luego te vas a dormir después del concierto, después de no sé cuántas horas, y apoyas tu cabeza en la almohada. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada? ¿No sientes un zumbido? ¿Un sonido ahí? ¿Una cosa así? Sientes, ¿verdad? Ante cualquier ruido fuerte. O cuando estés en una discoteca, bailar o qué sé yo, sientes el zumbido. ¿Qué significa ese zumbidito? Significa que en el oído interno ya se ha producido un daño. Si es una sola vez, no pasa nada. Pero si es todos los sábados, vas a llegar a los 35 años y decir, ¿cómo? ¿Qué cosa? Y eso se detecta bien fácil. En cada examen médico se detecta. Mucho cuidado con eso. Otro ejemplo, a ver. Piso resbaloso, la cuarta fila. Es un peligro, ¿verdad? El piso es un peligro. Puede provocarme una fisura, una fractura, ¿no? Pero solamente va a darse la fisura, la fractura, no porque el piso resbaloso ya exista, sino porque haya un resbalón con caída. Si no ocurre el resbalón, la caída, no va a haber fisura, por más que esté el piso resbaloso. Entonces, es ahí donde quiero que entiendan y pongan énfasis, ¿ya? No porque el peligro exista significa que el daño ya se va a provocar, la consecuencia. Tiene que pasar algo al medio. ¿Y qué es eso lo que tiene que pasar? Eliminar el peligro. Tendría que trabajar acá. También podría reducir la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Si mis estadísticas me dicen que está ocurriendo un atropellamiento cada mes, bueno, pues trabajaré para que sea uno cada año, porque tampoco que sea cero eternamente es bien difícil, ¿no? Mientras existe el tráfico, siempre existirá la posibilidad, la probabilidad de que haya un atropellamiento, pero trabajaré para que sea una cosa muy rara, una vez al año. Muy bien. Ya trabajé aquí, ya hice todo lo posible. Ahora, si no he logrado gestionar esto de un modo aceptable, tengo que trabajar ya con la última línea de defensa, la consecuencia de daño. Ok, he logrado que el atropellamiento ya no sea una vez al mes como estaba haciendo, sino que sea una vez al año. Oye, pero el daño, ¿qué puede significar eso? ¿Qué puede ser? Muerte. Y aún así se ve feo, ¿no? No quiero eso. Entonces ya no puedo reducir la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia. Ahora tengo que reducir, ¿qué cosa? Que no sea muerte, que no sea fatalidad, que sea a lo mucho una lesión. O sea, ¿qué cosa reduzco? La gravedad, la severidad del daño. Entonces lo tercero que hago es, o que puedo hacer, o que debo hacer, reducir la severidad, también llamado gravedad, ¿ya? Si es muy severo el daño,
que se eleven. Y sobre todo ahí es donde entra el equipo de protección personal. Porque si te cae una piedra y estás sin casco, te descerebra. Pero si estás con casco, bueno, te zanaquea pues, de todas maneras, pero no te descerebra. Ahora, ¿estamos de acuerdo que debemos reducir la probabilidad y debemos reducir la severidad? ¿Estamos de acuerdo o estoy hablando rocas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? La pregunta es, ¿estamos de acuerdo, no? Ya. La pregunta es, siguiendo las enseñanzas del maestro Oscar de León, ¿cómo? ¿No? Así es Oscar de León. ¿Cómo? Ya, ¿cómo? ¿Cómo reduces? Ya sea la probabilidad o la severidad. ¿Va a ser chasqueando los dedos, deseándolo, rezando, implorando la suerte? ¿Ah? Bueno, ya estás previniendo, pero ¿cómo? Ah, entonces ahí entra un tercer concepto importante. Primer concepto importante, peligro. Segundo concepto importante, riesgo, todo lo que tiene que ver con riesgo. Y tercer concepto importante, control, también llamado medida de control, también llamada medida preventiva. Tiene tres nombres y los tres significan lo mismo. Repito, control, medida de control o medida preventiva. ¿Qué significa? En el frente de ustedes son todas las excepciones y herramientas que se determinan, o sea, que se identifican, que se deciden y que se ponen en práctica para minimizar el riesgo. Justamente, minimizar el riesgo significa evitar que ocurra un evento peligroso o reducir el daño. Es decir, esto que está acá, si lo quieres poner así, esto es reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento o reducir la gravedad o severidad del daño equivale a decir que estás minimizando el riesgo. ¿Y cómo lo hago? Solo a través de medidas de control, no hay otra manera. ¿Esto a qué es equivalente? O sea, eliminar el peligro, ¿a qué equivale? Equivale a eliminar el riesgo. La única manera de eliminar el riesgo, o sea, que exista riesgo cero, es con peligro cero. O sea, que no existe. Eliminaste la fuente del peligro. Si no puedes eliminar el peligro, porque hay que convivir con el tráfico, porque hay que convivir con el piso, porque hay que convivir con el fierro, porque hay que convivir con el volquete, entonces a lo mucho vas a poder minimizar el riesgo. No vas a eliminar, no va a ser cero jamás, pero podrás llevar a un nivel que puedas trabajar con confianza. Ojo, el hecho de que el riesgo no sea cero no significa que los accidentes van a ocurrir sí o sí. Ojo, siempre habrá un riesgo, pero que si trabajamos bien no tiene por qué concretarse en accidentes, si es que seguimos todas las medidas de control. Muy bien, entonces, ¿cómo era la respuesta? Perdón, la pregunta, la respuesta sería implementando medidas, porque son varias, no es una sola, medidas de control. Ya está, para completar el cuadro, ¿no? La fórmula, lo que tú quieras, ya está. Nuevamente, yo esto lo hago siempre, lo construyo de a pocos, porque así los entendemos. Entonces, si lo pongo en una diapositiva, eso pasa como una cosa más. La cosa es entenderlo.
Muy bien. Hasta ahí, preguntas. Si yo estoy hablando de probabilidades y de severidades o gravedades, ¿todos los posibles eventos tendrán la misma probabilidad? ¿O algunos serán más altos o más bajos? ¿Y todos los daños serán de la misma severidad? ¿O serán más bajo o más alto? O sea, habrá niveles, ¿verdad? Habrá niveles que de alguna manera yo tengo que establecer, o que tengo que identificar, o tengo que definir. De alguna manera. El marco legal nos habla que debemos establecer procedimientos para identificar peligros, evaluar riesgos. ¿Qué significa evaluar riesgos? Esto no está definido en ningún lado. ¿Qué significa evaluar un riesgo? Significa asignarle, con algún criterio razonable, asignarle un nivel al riesgo, que puede estar en alguna escala, por supuesto. Repito, evaluar un riesgo significa asignarle un nivel, pero no asignarle porque a mí me parece, no, sino porque se hace todo un análisis que incluye análisis del evento y de la consecuencia, por supuesto. Ahorita lo vamos a ver con calma. También tengo que hacer gestión de cambios, porque en construcción hay cambios a cada rato, y esos cambios pueden traer nuevos peligros y riesgos que no han sido identificados. Pues antes de implementar el cambio, como dice la norma, antes de implementar los cambios, tenemos que realizar todo un análisis de peligros nuevos que esos cambios puedan traer. De esa manera nos aseguramos que nadie salga herido. Y algo muy importante, debemos, como está escrito acá, documentar y mantener actualizados los resultados de este análisis. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita está medio raro todavía, medio nebuloso, pero con el ejemplo que vamos a ver va a estar muy, muy sencillo. La ley también me habla de eso, la ley de seguridad. Esto, lo que hemos visto hace un ratito, esto de acá, está en la norma OSAS. Norma OSAS, que hablamos en la mañana. Pero la ley de seguridad y salud del trabajo, la ley peruana, también habla de este trabajo, de esta actividad. Me dice que, ¿quién es el encargado de identificar peligros y evaluar riesgos? Tiene que ser el empleador. El empleador. O sea, el empleador tiene que liderar esta actividad de forma periódica, pero no lo hace el empleador solito. No es que el residente se encierra un mes y saca pues este análisis. Lo hace con participación activa de otros responsables, como los trabajadores, o al menos sus representantes, el comité de seguridad, y por qué no también el área de seguridad, si es que existe, porque son los expertos. Consideraciones para realizarla. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hiper-DC? Que en realidad debería ser el nombre completo. La gente habla de hiper nomás. Debería ser hiper-DC. O sea, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Ahí completas la cadena. Si se queda en hiper, pues bacán tu esfuerzo, pero no has hecho nada, loco. Porque hablar de hiper significa que me quedo en la evaluación de riesgos. ¿Y qué significa evaluar riesgos? Dijimos eso. ¿Qué significa evaluar riesgos? No, evaluar nada más. Gestionar será lo que tú dices, pero evaluar riesgos, ¿qué significa? Asignarle niveles. No es que valores, pueden ser valores, pero en general niveles. Elevado, un poco elevado, medio, pero hasta ahí no he hecho nada. Ahí lo único que he hecho es ponerle nombre al enemigo, pero me sigue flagelando el enemigo. Entonces, si me queda el hiper nomás, no hago nada. Sería hiper-DC. Así que ya no hablen de la hiper, ¿no? Primero, que sea un estudio completo, o sea, completo de todos los peligros, por completo, todos los riesgos por completo, y analizar qué cosa origina, cuáles son las causas y cuáles son los efectos de estos peligros, riesgos que estoy encontrando. O sea, hay que hacer un análisis minucioso. Ese es el mensaje. Esto se resume en análisis minucioso, análisis detallado. Que sea consistente con el método elegido. ¿Qué significa eso? A ver, esto sobre todo tiene que ver con la parte de evaluación de riesgos, ¿verdad? Con la ER.
Si tú utilizas un método para asignar valores a los riesgos, deberías utilizar ese método para ponerle valores a todos tus riesgos. No podría ser que yo le pongo valores de 1 a 10 a los riesgos de vaciado, y a los riesgos de demolición valores de 1 a 50, y a los riesgos de montaje de 1 a 5, y a los riesgos de acabados de 1 a 20, o sea, cambio las escalas. Eso va a ser un arroz con mango, porque estoy utilizando muchos métodos y tengo que ser consecuente, consistente. Por tanto, se recomienda que utilices un solo método para todo tu análisis. ¿Cuál? Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué más? Esto tiene que reflejar la realidad. Yo sé que tú me puedes engañar a mí como supervisor, como cliente, como Estado peruano, y me puedes florear que todo está bonito. Bueno, pues, no digo que esté bien, pero habrá gente que lo hace y le va bien. Pero lo peor que puedes hacer es engañarte a ti mismo. Tú tienes que reflejar en tu análisis lo que en verdad va a ocurrir en tu obra, porque este trabajo de hiper-TC, ¿cuándo se hace? No se hace el día que ya me toca hacer la faena. Esto se tiene que hacer con anticipación, durante la etapa de planificación. ¿Y cuándo se planifica? ¿Un día antes del inicio de la obra? ¿O cuándo se planifica? Dijimos que se debería planificar la seguridad en la etapa de licitación, propuesta, ¿verdad? Y para hacer ese análisis puedes utilizar métodos cuantitativos o cualitativos. Repito, ¿qué significa evaluar riesgos? Asignar algún nivel. Y ese nivel puede ser poco, medio, alto, o sea, cualitativo, o puede ser 1, 2, 3, cuantitativo. Ingeniero, ingeniera, ¿qué prefiere usted? ¿Palabra o número? Número, ¿verdad? Ingeniero, pues digamos que sea. Letra o número. Bueno, algunos meten letra feo, pero seguramente prefieren el número, ¿no? Prefieren el número. Muy bien, pero puede ser cualquiera. Se deben identificar todos los peligros en el lugar de trabajo, o sea, en la obra. Todo peligro trae consigo uno o varios riesgos. Ahí está, pues, en el cuadro está. Todo peligro siempre va a traer uno o varios riesgos. La única manera de eliminar el riesgo, ¿qué cosa es? Eliminando el peligro, ya está. Pero habrá peligros que no se podrán eliminar. ¿Qué hacemos con los peligros que no se eliminan? Es ahí donde hacemos la evaluación de riesgos. Primero pasa por identificar cuál es el riesgo. El riesgo es de muerte debido a atropellamiento. O sea, tengo daño y evento, ¿verdad? Ambos tengo que encontrar, daño y evento, no puede ser solamente daño. Si existe polvo en el ambiente, ¿cuál es el riesgo? Ya, el evento, ¿cuál puede ser? Que lo inhales, la inhalación. ¿Y la inhalación qué te puede traer con el tiempo? Si es con cemento, silicosis, pero si es polvo de material granular, neumoconiosis, así se le dice a esa enfermedad. Neumo, con P al principio, neumoconiosis. Con P al principio en el caso de inglés. ¿Ya? Entonces, o sea, pues se me empiezan a pudrir los pulmones. Es bien dolorosa esa enfermedad, terrible. Pero solo va a ocurrir si inhalo. El evento, pues. Por eso es importante identificar evento y consecuencia, ambos, ¿no? Entonces el riesgo es de neumoconiosis, es que inhalo. Estoy caminando en piso resbaloso. ¿Cuál es el riesgo? Ya de que me caiga y que eso me produzca una fractura. Y así, evento y consecuencia, evento y consecuencia. Ya sea en un orden o en otro, pero ambos tienen que ir en el riesgo. O sea, primero lo identifico con su nombre propio. Ya está. Y luego voy a asignar niveles, dijimos, ¿no? Pero voy a asignar niveles por separado, O sea, tanto para el evento como para la consecuencia. Si yo sé que el riesgo es esa combinación y el evento tiene una probabilidad de que ocurra y la consecuencia tiene una gravedad o severidad, entonces puedo trabajar, por ejemplo, con este criterio. Ojo, esa tabla que está ahí no es una tabla que dice que
todo el mundo hay que utilizarlo sí o sí en las empresas peruanas. Esta tabla es un ejemplo de los miles de criterios de evaluación que podemos usar. Podemos crear nuestro propio criterio incluso. Pero vamos a trabajar con esta para facilitar las cosas. ¿Qué niveles le he puesto a la probabilidad? Digamos de menor a mayor, ¿no? Ocasional, poco frecuente y frecuente. ¿Y qué niveles le he puesto a la severidad? Leve, serio y grave o fatal. Muy bien. ¿Está bien? Podemos trabajar con eso. El riesgo es la combinación. Entonces combinamos, pues. O sea, combinamos. Y lo que está ahí, en amarillo, naranja o rojo, ya es el nivel no del evento o no de la consecuencia. Ya es el nivel del riesgo. Porque ha surgido de la combinación. Pero a ti no te gusta hablar con letra. Te gusta número, ¿verdad? Estás ahí impaciente, ¿no? Estás medio desubicado cuando no hay números, ¿no? Muy bien, asigna números, pues ya está. 1, 2 o 3 para la probabilidad y también 1, 2 o 3 para la severidad. Y combinemos, pues. A ver, combina. Combinamos esto y esto. Un esfuerzo, a ver, ¿cuánto es 2 por 1? 2. 1 por 3. 1, ¿no? 1 por 3, 1, ¿verdad? Sí, me dice. 3. ¿Qué pasa? 3 por 2. 2 por 1. 3 por 3, y así. Para que al final, ¿cuáles sean los niveles del riesgo? Estos que van a aparecer. Esos son los niveles del riesgo. O sea que mi criterio de evaluación, esto, repito, es un ejemplo de los miles de criterios que pueden existir. Pero mi criterio de evaluación utilizado significa o me dice que el riesgo puede estar entre el nivel 1 y el nivel 9. Jamás va a ser nivel 0, porque para que sea nivel 0, ¿qué significa? Eliminación. Y acá no estamos eliminando nada porque ya no se puede eliminar. Pero tengo que evaluar nomás. Ya está. ¿Qué cosa quisiera? Que mis riesgos estén siempre en 1 o en 9. Lo más bajo posible. Pero eso será, ¿verdad? O habrán algunos que estarán en 9, 4, 6 y otros en 1, 2, 3. Entonces, cada riesgo de mi obra tendrá que ser evaluado de esta manera con esta tablita, si es que uso esta tabla. Entonces, habrán riesgos que yo tendré 1, 3, 2 y otros que serán 6, 9, 4, ¿no? Esos serán los rojos. Si tengo riesgos de 6, 9, 4, lo dejo ahí. Hasta ahí solamente estoy describiendo el riesgo tal como está ahorita. Pero ¿qué cosa tengo que hacer para que la gente no se me muera? Implementar medidas de control. Implementar las medidas de control que me permite minimizar el riesgo. ¿Y minimizar el riesgo qué significa? Reducir la probabilidad y o reducir la severidad. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar una manera de que si mi probabilidad está aquí, salga de acá y se vaya acá. O si mi severidad está aquí, lo traigo para acá. O ambas cosas, que es lo mejor en plan. ¿Cómo lo haré? Implementando medidas de control, que es lo que vamos a hablar ahorita. Sobre todo tengo que hacer eso para qué tipo de riesgos. Para los significativos. ¿Qué es un riesgo significativo? Es un riesgo que, según mi criterio de evaluación, ha resultado el de mayor nivel. Eso significa un riesgo significativo. El riesgo de mayor nivel según mi criterio de evaluación. Muy bien. Cuando ya tengo todos los riesgos evaluados, tengo que establecer los controles que me permitan, insisto, reducir la probabilidad, reducir la severidad, llevarlo de 3 a 1 en lo posible, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Ahí está. Estas son las medidas de control. Miren la que aparece en primer lugar. Eliminación. Pero ¿cuál es la única manera de eliminar riesgo? Eliminando el peligro. También puedo hacer sustitución, o sea, sustituir la fuente de peligro por otra fuente menos riesgosa, lo cual la verdad resulta siendo un poco difícil ya en la práctica. Y la A también termina siendo muy difícil, porque tú encuentras peligro de fierro, volquete, qué sé yo, no vas a eliminar eso, porque si no, ¿con qué haces obra? Entonces,
aplicar A o B terminan siendo, digamos, cosas bastante difíciles. Sin embargo, C, D y E sí son cosas perfectamente factibles. La tecnología y el dinero nos lo permiten al día de hoy. Controles de ingeniería, o sea, aplicar tecnología para la prevención. ¿Cómo? Tratamiento de aguas para no provocar daño a la salud, extracción de gases, ventiladores, ¿verdad? Colocar iluminación, colocar cercos eléctricos, colocar alarmas de retroceso para camiones, camionetas. Todo eso son controles de ingeniería, tecnología. ¿La tecnología dónde trabaja? ¿Aquí o acá? ¿Me evita el evento o me evita el daño? ¿O me baja el daño? ¿Dónde trabaja la tecnología? Trabaja acá sobre todo, reduciendo la probabilidad que el evento ocurra. Ahí trabaja. Señalización, advertencias. Toda la señalización que está normada también se suele establecer para trabajar acá, que no ocurran los eventos. Controles administrativos. ¿Qué son controles administrativos? Por ejemplo, capacitación, entrenamiento. Si uno entrena al personal, no cometerá negligencias, por tanto, los eventos se van a reducir. Por ejemplo, limitar horarios de trabajo. Si uno limita las horas extra, también favorecerás a que no ocurran los eventos peligrosos, los actos subestándar. Firmar documentos, permisos de trabajo, elaborar procedimientos, los famosos PETs, ¿no? Elaborar procedimiento y tener a la gente experta en lo que hace también permite reducir los eventos. Y si con todo y eso no es suficiente, tenemos que ir a la parte E, es decir, equipos de protección personal. Y estos ya no trabajan en el evento. ¿Un casco evita que te caiga algo del cielo? Evita el daño, reduce el daño, pero no evita el evento. ¿Una bota evita que te caiga una piedra en el pie? No, no evita, pero evita que te haga añicos pues los dedos. Y así sucesivamente, o sea, reduce el daño, reduce la consecuencia, pero de ninguna manera evitará el evento. Es por eso que aquel ingeniero que piensa que seguridad es casco, botas, chaleco, ese ingeniero está muerto. Y está muerto literalmente hablando, pues, porque estamos hablando de seguridad y ya dijimos que cualquier error serio en seguridad, ¿qué puede significar? Puede significar la muerte. ¿Seguridad solamente es equipo de protección, casco, bota, chaleco? ¿No? ¿Seguridad qué cosa es? Todo eso. Todo eso es seguridad. O debería ser todo eso. Hay que hacer un análisis completo. Y todo esto, ¿dónde lo pongo? Porque son muchas cosas para tenerlos en la cabeza, ¿verdad? Bueno, tendrás que elaborar un arreglo como este. ¿Es o no es un arreglo en columnas y filas? ¿Sí, no? Tiene columnas y filas. ¿Y cómo se le llama a esa herramienta que resulta de un arreglo de columnas y filas? Se usa mucho en matemática. ¿Cómo se le llama al arreglo de filas y columnas? Se le llama matriz. Hemos trabajado con matrices, ¿no? En álgebra. Claro. La matriz es un arreglo de filas y columnas. Muy bien. Y como viene de una identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, o sea, hiper-TC, esta es un ejemplo de la famosa matriz hiper o hiper-TC, como yo lo llamo. ¿Habían escuchado hablar de la matriz hiper? ¿Sabían de dónde venía o no tenían ni idea? Bueno, pues ahora ya tienen idea de cómo se elabora una matriz, ¿verdad? Es el resultado de todo un análisis, que no es complicado, pero que tomará un poco de tiempo, porque ¿cuántos peligros tenemos, por ejemplo, en el aula? Prácticamente todo lo que existe son peligros, ¿no? O sea, aquí podrían haber 15 peligros o 20. ¿Cuántos peligros podrías identificar para toda una obra? O sea que si tu matriz te resulta 500 peligros,
pues no temas, eso es. Y por tanto tendrás que, por lo menos, analizar cuántos riesgos. 500, por lo menos. Porque cada peligro tendrá uno o varios riesgos. Y cada riesgo tendrá evento y consecuencia. Y tendrás que poner valores al evento y a la consecuencia, ¿no? Y combinar para hallar el nivel del riesgo por cada riesgo. O sea, ¿cuántas veces vas a hacer esa combinación? Ese cálculo. ¿Cuántas filas de medidas de control vas a llenar? Por lo menos 500. Qué chambón, ¿verdad? Entonces, esto lo haré un día antes de comenzar toda la obra, o sí, pues lo haré en una etapa bien anticipada durante la planificación de todo el proyecto. De la elaboración de un plan de seguridad, una de las cosas que más demora hacer es este análisis, pero no porque sea difícil, sino porque es laborioso dada la cantidad de peligros que podemos hallar en una obra, porque tendríamos que hallar los peligros y hacer todo este análisis para cada partida, ¿verdad? Porque cada partida tendrá sus propios riesgos y peligros. En algunos casos se puede repetir, pero también tendrá sus cosas propias, cada partida. Tremenda chamba, ¿no? Pero no es difícil, solo que es laborioso por la cantidad. Este formato, mira, yo soy medio enemigo de estar dándole formatos a los participantes de cursos, porque después piensan que eso nomás es. Y el día que vean un formato con menos columnas, con más filas o con otros nombres, se friquean. Uy, no, a mí me enseñaron de otra manera y ya no lo hago. Y acá lo que importa no es el formato. Acá lo que importa es el concepto. Que tienes que haber aprendido que primero hay que encontrar todos tus peligros, hay que evaluar todos tus riesgos con el criterio que sea, y que tienes que establecer tus medidas de control. Ese es el concepto que tiene que primar. El formato es lo de menos. Pero este formato tiene campo para todos los peligros, tiene campo para evaluar todos tus riesgos y tiene campo para colocar tus medidas de control según la jerarquía que habíamos visto, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Mucho ojo. ¿Qué riesgos yo voy a controlar con más importancia? O sea, de todo mi listón que esto me saldrá una sábana tremenda. Bueno. Claro, los significativos, porque son los más elevados. Ojo, dar prioridad no significa que solamente esos vas a controlar. Tienes que controlar todos los riesgos, pero lo primero que vas a poner bajo control son los significativos. Mira, esta es una lista como para garantizar, después que hemos hecho este análisis, hacer un repaso si es que algo se nos está pasando. Los peligros y riesgos ocurren solamente durante las faenas, durante vaciado, excavación, montajes. ¿Acaso no hay peligros también en taller, en almacén, en laboratorio de suelos, en comedor, vestuarios, oficinas, en la vigilancia, en la entrada, afuera, pero lo que esté inmediatamente cercano? No, afuera, en Arequipa. Entonces, todo hay que identificar. Y ahí está, hacer este repaso, mira. He considerado todas mis actividades rutinarias, o sea, todas mis partidas, sí. He considerado todas mis actividades no rutinarias, o sea, aquellas que voy a hacer de vez en cuando, por ejemplo, labores de mantenimiento, de repente descarga de materiales en la calle, actividades de todas las personas que están en la obra. He considerado el comportamiento humano, he considerado que tengo cuadrillas más expertas que otras, he considerado que tengo trabajadores más pillos que otros, más callados que otros, peligros fuera del lugar de trabajo, o sea, mis vecinos. ¿Qué pasa si al costado es una fábrica de municiones y explosivos? ¿No me puede afectar eso de repente? Tengo que haberlo identificado y gestionado. O peligros que yo provoco en las inmediaciones, por ejemplo, por descarga de materiales, por ejemplo, por desvío de vías, esas cosas, ¿no?, que yo provoco. He considerado esos peligros y riesgos porque hay que proteger a todos, no solamente a tus trabajadores, también a subcontratistas, proveedores, visitantes, y a veces, cuando hay desvíos, a peatones, a curiosos. He considerado la infraestructura, mi equipamiento, qué equipamiento voy a usar, equipo pesado, equipo liviano. He considerado todos mis materiales, o se me ha pasado algún material, se me ha pasado una pintura, se me ha pasado un ocre, qué sé yo. He considerado los posibles cambios que se puedan dar durante la obra, los que razonablemente yo sospeche pues que puedan ocurrir, porque esto es una planificación anticipada. Las modificaciones del sistema de gestión, he considerado las leyes, las normas legales que existen, el diseño de áreas de trabajo, he considerado eso.
todo eso en enunciar. La ley peruana me da este criterio de evaluación. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es un criterio fácil de utilizar o es un criterio medio complicado? ¿Qué diríamos? ¿Sencillo o no? Más o menos, ¿no? Un poco pesada porque es de 6 por 5. ¿De cuánto era nuestra tablita? 3 por 3. Este está más complicadito, ¿no? De ahí tendrías que llevarlo a otra tabla. ¡Wow! ¿Cuántos nombres? Ah, mira. Trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. Y eso llevarlo a un formato así de fácil. Mira, este formato sencillo, amigable, perfectamente utilizable para hacer tu análisis, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿La ves o no la ves? Ya no la ves, creo. Poco pesado, ¿no? Felizmente todo esto, la ley misma me dice que es referencial. ¿Qué significa referencial? Significa que yo puedo utilizar estas herramientas o puedo utilizar cualquier otra que me demuestre que me está sirviendo para mi labor preventiva. Si me sirve, sigo con eso, no pasa nada. ¿Qué medidas de control debo aplicar? Porque ¿a dónde tiene que llegar tu análisis? ¿Dónde acaba el análisis? Indicando qué medidas de control debo colocar, ¿verdad? ¿Y esto dónde lo encuentro? ¿Tengo que sentarme a pensar y ser muy creativo, muy innovador? No, señor. No hay que ser tan creativo. No hay que inventar la pólvora. La pólvora en una gran parte ya está inventada. ¿De dónde saco las medidas de control que voy a aplicar? Y que antes de aplicar tengo que colocar en mi matriz. ¿De dónde lo saco? Se deben establecer las medidas de control que indique la normatividad nacional vigente. La norma G050 básicamente es una norma que me dice qué medidas de control implementar para actividades típicas de alto riesgo. ¿Qué actividades son típicas de alto riesgo en construcción moderna? ¿Qué actividades son de riesgo? Las típicas, las más conocidas que casi siempre se dan en todas las obras, o en la mayoría. Trabajos en altura, típico de alto riesgo. Y para eso hay medidas de control de la norma. ¿Qué más? Ya, profundidad también, excavaciones, demoliciones, ¿verdad? Trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, soldadura, oxicorte, trabajos en vía húmeda o humedad, ¿verdad? Bien. Esos son los típicos trabajos de alto riesgo. Trabajos con energía, alto riesgo. Como son típicos en construcción, ¿cómo lo controlo? Ya está establecida la norma. O sea, ahí sí vale copiar y pegar, porque si ya lo dice la norma, es lo que hay que hacer. Si sobre eso quiero hacer algo más, bienvenido, pero al menos debo cumplir con lo que la norma me pide, ¿verdad? Y si no existe en la normatividad nacional, porque nuestra normatividad es reciente, dijimos, no todo está cubierto, pues. Si yo quiero trabajar con kriptonita, no sé cómo protegerme. Entonces, en ausencia de normatividad legal nacional, debo recurrir a normatividad extranjera. Por ejemplo, los estándares de la OSHA, porque la OSHA, en 46 años de existencia, ¿cuántas cosas ya han normado, verdad? Y es la primera fuente a la cual recurrimos, ¿no?, en la práctica. Como cualquier otra normatividad extranjera. Ya, Ramiro, y si ni siquiera ellos han normado nada, porque ya estamos trabajando con piedra de la luna y una aleación con el núcleo del sol, ya está. Y eso nadie lo ha trabajado pues en ninguna galaxia. Bueno, ahí sí tendrás que utilizar metodologías propias de tu empresa, incluyendo el criterio. Que como bien sabemos, el criterio no es hacer lo que me da la gana. El criterio siempre será la combinación de la experiencia y del conocimiento. En base a nuestra experiencia, en base a nuestro conocimiento, estableceremos alguna medida que me proteja. Si es que no está previsto ni en la norma peruana ni en la norma extranjera. Lo cual es un caso bien extraño, pero podría ocurrir.
Preguntas. Algo con respecto a la matriz, el formato de matriz que hemos revisado. ¿Está bien ese formato de matriz? ¿Se entiende o es una cosa que no se puede digerir? ¿Que no lo comprendo? Repito, no es nada difícil a mi parecer, pero va a requerir cierta laboriosidad. Vamos a proceder entonces con el último tema que está previsto y para cerrar mi módulo. Investigación de incidentes, accidentes y estadísticas. Digamos que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es investigar los accidentes y ahí establecer acciones, y otra cosa es llevar la estadística. Si bien es cierto, el Estado peruano maneja las estadísticas que vimos en la mañana, por ejemplo, y varias más, nosotros como empresa también debemos manejar ciertas estadísticas mínimas que vamos a revisar. Regresamos al concepto de lugar de trabajo, que ya lo hemos revisado en realidad en la mañana, ¿verdad? Cualquier lugar físico donde se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo, teniendo en cuenta que el lugar de trabajo puede ser temporal o permanente, pero también puede ser fijo o móvil. Puede ser un lugar de trabajo nuestro o un lugar de trabajo incluso hasta del cliente. Por ejemplo, un subcontratista trabaja en un lugar de trabajo de su cliente, que somos nosotros los contratistas principales. Entonces, todas esas situaciones se tienen que prever, porque ahí habrá que hacer gestión de la seguridad y también, si es que ocurre algún accidente, habrá que tomar acciones. Comenzando por esta definición: incidente. Esta es la definición que está en norma OSAS. Es un suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría ocurrir un daño. Y el daño ya sabemos que es de tres tipos, ¿verdad? Lesión, enfermedad, fatalidad. Si ya podría ocurrir, ya es un incidente. Si se ha caído un tablón a 3 metros de una persona, eso ya es un incidente, porque un poco más y lo pudo haber provocado un daño. Un resbalón, una cosa así, ya son incidentes, porque además ya ocurrió. Tiene que darse el suceso. Si aún no ha ocurrido ese suceso peligroso, no puedes hablar de incidente. A lo mucho hablarás de riesgo, pero aún no puedes hablar de un evento o suceso que se haya dado. El desprendimiento de roca es algo que ya se está produciendo, ya se está dando, es un incidente. Una explosión es algo que, y con incendio, es algo que ya se está produciendo, es un incidente. Un choque es algo que ya se ha dado, es un incidente. Y aquí hay tres tipos: los accidentes, que está en la nota 1, que es cuando el incidente ya provocó un daño. Ahí hablamos de accidente, cualquiera que sea el daño. La normatividad peruana habla de tres tipos de accidentes. Ojo, eso creo que no está bien. Accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. El leve es aquel que significa una tensión mínima y que máximo al día siguiente regresan a tus labores normales. Para fines estadísticos no ingresa la estadística, lo cual a veces te engaña, porque tu estadística puede estar en 0, puede estar sufriendo 100 accidentes leves. O sea, de todas maneras hay un daño, solo que es un daño mínimo, pero igual deberíamos tomar cierta acción. El accidente incapacitante es aquel que ya requiere una atención distinta, posiblemente requiera tratamiento y también días perdidos. Por lo general, los días perdidos están relacionados con los días de descanso médico. Para efectos estadísticos, el día que ocurre el suceso no entra en la estadística, solo el día que ocurre. A partir del día siguiente se contabilizan los días perdidos. O sea, si yo me lesiono un lunes y debo regresar a trabajar el jueves, ¿cuántos días contabilizo en la estadística? El lunes no cuenta, porque ese día ocurrió. Contará martes y miércoles, porque el jueves ya regreso. 2 días. Si me siento un lunes y debo regresar a trabajar el siguiente lunes, ¿cuántos días ingresan? Tampoco va a contar ese lunes, sino martes, miércoles hasta el domingo. El domingo también cuenta, inclusive. 6 días, ¿verdad? 6 días. Si me accidento un 1 de marzo y debo regresar un 1 de abril, ¿cuántos días entran en la estadística? Marzo es un mes que tiene 31 días. Y es todo el mes. Menos el día que ocurre.
31 menos 1 será 30 días. Si me accidento un 1 de junio y debo regresar el 1 de junio del próximo año, porque así de grave ha sido, ¿cuántos días entran en la estadística para el siguiente? Bueno, digamos que es un año normal. ¿Cuántos días tiene un año normal? 365, ¿verdad? Menos el día que ocurre será 364. Y si me accidento hoy día y regreso, ya no regreso, porque me voy. ¿Cuántos días van a la estadística? Ahí el descanso es el descanso eterno. Y como es eterno, ¿cuántos días se cuentan? Infinito. ¿Infinito? ¿Así es? O infinito menos 1, porque no cuenta el tiempo. Bueno, ya lo vamos a ver cuando se trata de muerte. Las situaciones de emergencia son tipos particulares de incidentes por la catástrofe que pueden significar. A ver, no confundan ya, no son sinónimos. Mucha gente piensa que entre sí esas cosas son sinónimos y confunde bastante. Yo creo que este módulo ha sido suficiente para saber que cada uno tiene su significado y no son sinónimos, pero que por supuesto todo está relacionado. En todo caso, diríamos que un peligro puede llevar a un accidente, sí. Un riesgo puede llevar a un accidente, sí. Un acto subestándar puede llevar a un accidente o incidente, sí. Una condición subestándar, igual, pero no es lo mismo. No confundan. ¿Qué nos dice la ley? La señora ley. La ley de seguridad social del trabajo. ¿En qué año se promulgó esa ley? 2011, ¿verdad? 2011. La investigación de accidentes permite identificar los factores de riesgo, causas inmediatas y causas básicas. O sea, en general, yo debo realizar investigaciones de incidentes básicamente para hallar las causas, pero las causas verdaderas, no lo que me parece, sino lo que resulte de mis averiguaciones, de mi investigación. ¿Y por qué me interesa hallar la causa? Total, si ya está muerto, pues no hay que pensar así, para evitar que haya una segunda ocasión, o sea, para evitar que se repita, para evitar la recurrencia, ya sea solamente accidente o ya sea cuasi accidente, que es cuando no hay daño. Cuando ya hemos identificado que no se ha producido daño, se le llama cuasi accidente. Entonces, ya sea que fue accidente, cuasi accidente o situación de emergencia, igual debo investigar cualquier tipo de incidente para tomar acción sobre la causa y evitar que se repita, porque nada me libra que la siguiente no vaya a ser peor. ¿Y quién conduce esa investigación? Pues la misma ley dice que la investigación debe ser realizada por el supervisor o comité de seguridad sobre el trabajo. Siempre habrá un comité en la obra de seguridad. Ese comité tiene que hacer la investigación con el apoyo de trabajadores y representantes. Además, si en el comité de seguridad no existe ninguna persona experta en investigar incidentes y aún así tenemos que investigar, la ley me dice que yo sí podría traer a un tercero experto, a un consultor, por ejemplo, experto, para que él nos ayude a hacer la investigación, pero de ninguna manera la puede hacer solo. El comité tiene que participar de todas maneras, con ayuda de un experto. Eso sí está permitido, que participe, pero no que lo haga él solamente. Cuando ocurre un incidente o una enfermedad, tenemos que elaborar registros de esa situación. Y los registros en seguridad tienen que guardarse por un tiempo mínimo. Ahí están los tiempos mínimos. Cuando es un registro de una enfermedad, incluyendo todo el tratamiento que se le ha dado a la persona, toda esa información hay que guardar por el espacio de 20 años. ¡Wow! Es un montón de tiempo. Porque claro, el tratamiento puede ser bastante largo por una enfermedad. Y además, esa información me sirve para demostrarle en su momento, yo tomé acción, ayudé a esa persona, no la dejé abandonada, y después que no me venga a reclamar que está peor, habrá sido por su negligencia, no por mí, como empresa. 20 años. Registro de accidentes, o sea, lesiones, contagios, qué sé yo, incluso un portal, 10 años. Debo guardar 10 años toda la documentación que surge a raíz de un accidente, incluyendo las medidas que se han tomado.
Y para todo lo demás, 5 años. Todo lo demás, registros, ¿cuáles pueden ser? Registros de auditorías, registros de charlas, registros de entrega de equipo de protección personal al trabajador, registros de inducción, etc. Otros registros. 5 años. ¿Cómo hacer para guardar un papel 5, 10 o 20 años? Bueno, la ley no te dice cómo. La ley solo te exige. Cada empresa tendrá que ver, según su capacidad, cómo hace para almacenar ese tiempo. Y también hay que tener en cuenta el archivo activo y pasivo. ¿Qué es el archivo activo? El archivo activo lo conforman todos los documentos y registros que tienen hasta 12 meses de antigüedad. La ley dice que los documentos y registros que tienen hasta 12 meses de antigüedad tienen que estar en el centro de labores de todas maneras. No se pueden mover de ahí. Si yo voy y te hago una fiscalización y te pido tus listados de charlas del mes de enero de 2016, estamos dentro de los 12 meses. Tienes que dar. Si no lo entregas, yo debo asumir o puedo asumir como fiscalizador que en realidad no hiciste las charlas, por tanto cometiste una infracción. No hay que, no, es que ya lo retiré, la ley dice que debe estar en el centro de labores. Pero si algún documento o registro ya superó los 12 meses, ya se considera archivo pasivo y por tanto puedes retirar el centro de labores a fin de que no se esté acumulando innecesariamente y quitándonos espacio. ¿Y cuánto tiempo tengo que guardar esa documentación? Como ya vimos, será pues 20, 10 o 5 años según el caso, ¿verdad? ¿Qué hago si me quedo en la fiscalización y me dicen, como tu obra ha comenzado en el 2015, que es una carretera que va a durar 4 años, tienes registros de inspecciones seguramente de marzo de 2015? A ver, muestra. Hey, pero marzo de 2015 ¿es archivo activo o pasivo? Según la definición, ¿qué será? Archivo pasivo, porque ya superó los 12 meses últimos. Entonces, la ley ahí me dice que como el archivo pasivo yo lo puedo retirar, si es que me lo exigen para demostrar algo, yo tengo que pactar en ese momento con el fiscalizador. Hey, fiscalizador, tienes que darme un tiempo prudencial para ir a donde lo tengo guardado, recuperar esa información y llevártelo para mostrarte la evidencia. ¿Y cuánto es ese tiempo prudencial? La norma no lo dice, dice que solamente fijan un tiempo prudencial. Entonces, si mi obra es Olmos, que ha comenzado en enero de 2017 y estamos en julio de 2018 y ahí me piden información de enero y la información ya la traje a Chiclayo para guardarlo en un almacén, ¿cuánto tiempo me va a demorar venir, buscar, recuperar eso y llevárselo al fiscalizador? Una semana, a lo mucho.